llevaban, señor, Muy bien para todos aquellos celebrando la resurrección de Cristo. Exactamente. Déjame decirte, Casi, que el día de hoy, en la predicación del día de hoy, te echaste una cátedra acerca de por qué creer en Cristo. Fue un gran sermón, debiendo haber venido, se lo perdieron. Si lo perdieron, señor, aguántame, me voy de casa. Pero ¿cómo estás, Casi? Fíjate que hoy estuvimos muy bien, gracias a Dios. Como tú dijiste, hoy nos tocó predicar en el Templo Emanuel. Como dijo usted, Señor, si usted se lo perdió, pues ¿qué está haciendo? Le invitamos a que venga y medite en la palabra y pase un rato agradable. ¿Todo bien, my friend? Sí, saca mi cartera, perdón. Vamos a pagar algo. Los invitamos a que pasen por aquí por la Corona Fruit Magón al Templo Emanuel este próximo miércoles a las 6 de la tarde, este sábado a las 10 de la mañana y este domingo a las 10 de la mañana. Así que pues ahí lo tienen, pero sí, efectivamente, my friend, domingo de resurrección, domingo de decir, oh cielos, oh sí, oh Dios, oh snap, el buen hermano en Cristo, Daniel Jaguar. Pero sí, my friend, fíjate que hoy estamos, como dijiste tú, venimos como de que. Como que sí, como que no. Sí, como que sí, como que no. El día de ayer tuvimos por ahí unas convivencias, por cierto, ahí en el Templo Emanuel. Jugamos fútbol, ¿verdad? Voleibol, y hicimos un circuito por ahí. Y my friend, yo me siento cansado, pero tú cómo te sientes, my friend. Yo me siento bendecido en victoria porque. ¿Bendecido en victoria? Bendecido. Bendecido. Porque justamente nuestro equipo ganó. Los Lions, sí. Comandados por Isaac Exactamente. Les ganamos, ¿verdad? Perdí en el fútbol, pero ganamos en vóley, ganamos en este juegazo. Entonces, pues me siento bien, pero te comentaba que justamente me lastimé el dedo. No, o sea, hay mucha risa que. El acusador. Exactamente, me da mucha risa. Que Brandon decía, no, me de los palos, siempre de las piernas, que no sé qué rollo. Y yo decía, Isaac, no, mi rodilla, que se zafaba, que no sé qué rollo. Y todo así. Y luego tú único que dice, no, yo me siento muy cansado. Y luego yo, no, a mí me duele, me duele mucho. Pero me dolía horrible, ya me siento un poquito mejor. Me asusté porque creí que no iba a poder tocar el piano en la mañana, pero se pudo, se logró. Y como dijiste tú, bendecido y en victoria. Del scroll, claro que sí. Todavía del scroll, por cierto, este video. Mejor dele like, compartir. Y por qué no, déjenos un buen comentario. Queremos saber qué es lo que aplica. ¿Qué piensa? Pero fue el domingo de resurrección. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo sientes? Fíjate, hace no muchos días estaba caminando con Solicito en la Alameda. Y estamos viendo justamente a un grupo de niños recogiendo los huevitos, buscando los huevitos. Y. Huevos de Pascua. Sí, o sea, no es como que hubiera una gallina ahí. Estábamos conversando acerca de por qué huevitos en Pascua. O sea, sí. Hemos leído la Biblia muchas veces y sabemos que la Pascua para los judíos simbolizaba el hecho de cómo Jesucristo murió y gracias a su sangre, gracias a que creemos en Él y su sangre nos limpia de todo pecado. Para los judíos significaba como que la salida de Egipto. Exactamente. Ajá. Pero sí, como toda esta celebración es un simbolismo de lo que Jesucristo hizo por nosotros y cómo somos limpiados por su sangre. Entonces, ¿qué tiene que ver una coneja? Vamos a empezar. Coneja que y pone huevos. La verdad es que pues qué bonito eso. No sé qué tiene que ver con eso. Pero sí, conversamos acerca del biológico y justamente el día de ayer leí una bonita reflexión acerca de cómo esa sensación de los niños al estar buscando los huevos de alguna manera se asemeja a esta sensación de los discípulos al estar buscando la tumba de Cristo, ¿no? Como los niños empezaron a buscar esos huevecitos y de repente, tengo un huevo, y siguen de alegría por lograr esta hazaña de esta voluntad, ¿no? Y en el caso de los apóstoles, el hecho de, justamente lo comentabas, como un discípulo corrió más rápido que los otros, uno llegó a la tumba, miró de lejitos y dijo, oh my god, se fue para atrás. Pero luego llegó Pedro, se metió a la tumba y dio fe y legalidad de que efectivamente la tumba estaba cerrada. Efectivamente. Ahora, no estamos diciendo que usted debería recoger huevos. Ahora, bien lo dijo Brandon, no es una actividad que haga mal, pero tampoco es algo que difícil. Ahora, si usted quiere recoger huevecitos, pues ahí usted, pero sobre todo las cosas presentes en la iglesia y mediten este sacrificio de Cristo. Pero sí, es muy interesante. A lo que quiero llegar es esta sensación de los discípulos, esta alegría, esta euforia de. Me imagino que es como que no te vas a vacía. Sí, cuánta alegría al ver la tumba vacía y el hecho de ver que, o sea, el hecho de que ya pasaron esos 3 días de incertidumbre, de oscuridad,
Ajá. Y por fin ver esto realizado, esta hazaña realizada de que, bro, gracias a Dios el Mesías vino, Así Jesús cumplió todas sus promesas. Totalmente, amigo. Incluso, creo que fuiste tú hace unos días que decías, pero generalmente Jesús murió un viernes para resucitar un domingo, como que no daban los días, ¿no? Decías. Y efectivamente, primero es que todo esto de que los huevos de Pascua, de que domingo de resurrección, viernes de crucifixión, todo esto es tradición, ¿ok? Obviamente, hay gente ahí afuera del mundo que puede decir, esto celebra, mira, y ni siquiera saben cuándo nació Jesús, ni cuándo murió Jesús, y mira, está todo mal esto, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros aprovechamos la fecha, o sea, no es como que generalmente creamos de que fue un viernes el día que murió Jesús, o que fue un domingo que resucitó. Simplemente nos apegamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el primer día de la semana fue cuando resucitó Jesús. Obviamente, estas palabras de la Biblia están ancladas al contexto en el que se vivió. Obviamente, el calendario que se utilizaba en aquel entonces pues, era nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, es un dato interesante. Lo que quiero decir es que todo esto de los huevos de Pascua, como lo dijiste tú, como dijo Brandon, pues no es nada malo, pero tampoco nos edifica. Pienso que justamente que creo que es como la Navidad. O sea, dar regalos no tiene nada de malo, pero qué mejor que reflexionar que un día como cualquiera vino Dios y hizo hombre, ¿verdad? Y en esta Pascua, pues, ¿por qué mejor en lugar de estarnos quemando huevitos, no tiene nada de malo, pues mejor reflexionar acerca que hablamos justamente en nuestros corazones y recordamos el precio que pagó Cristo a nosotros por la cruz, ¿verdad? Justamente hoy en la mañana que estaba predicando, porque me tocó predicar sobre la resurrección, yo decía, te voy a decir la verdad, my friend, porque no sabía qué predicar, hasta todavía de que, es que, ¿qué puedes decir acerca de la resurrección? Jesús está vivo y genial, ¿no? Sábado de silencio. Totalmente. Pero fíjate, incluso el sábado de silencio se me hace como que súper interesante. Obviamente la resurrección es súper interesante, pero no sabía qué decir. Y empecé como que por el principio, que es el principio del fin, la muerte de Jesús, que fue una muerte tan apoteósica, ¿sí? Fue tan horripilante, fue tan wow, fue tan extravagante, fue tan impresionante que incluso un soldado romano se lo reconocieron como Dios y Salvador, que me gustaría empezar por eso, my friend, el sufrimiento de Jesús en la cruz, my friend. Vimos el día viernes un video ahí en la iglesia acerca de este sufrimiento de Jesús. Y lo comentaba en la mañana, creo que ni tú, ni yo, ni cualquier persona que esté aquí presente soportaría todo el sufrimiento que sufrió Jesús para llegar a la cruz. O sea, porque creo que cualquiera de nosotros, cualquier latigazo que nos diera sería ¡ah! Sí, o sea, no, ahí yo ahí quedo, solamente ya dispárenme. Pero Jesús no, sin embargo, él continúa todo este via crucis hasta estar crucificado y hasta poder expirar. Incluso me encantaba, conocí esta reflexión y estudiado todo esto, Jesús pide agua. Dice, oye, tengo sed, ¿no? Pues no me quería nada mal, y le dan vinagre, lo cual se me hizo bien extraño que le dieran vinagre, pero en la Biblia está, my friend, había una profecía de que se le iba a dar vinagre. ¿Sí? Entonces me encanta cómo Jesús no muere hasta cumplir todas las escrituras, toda la profecía, y hasta decir, ahora sí, consumado es, ahí nos guachamos. Simplemente, me encantó eso. Sí, justo el día de hoy platicabas acerca de como estos datos científicos acerca de la muerte de Jesús, como todo este sufrimiento, como todos los doctores, toda la medicina está de acuerdo en que, bro, Jesús estaba hecho de algo más, ¿no? Se me hace muy interesante que la posición en la que Jesús estaba crucificado, podemos sacar muchas cosas, porque para empezar, si tú miras las imágenes acerca de Jesús crucificado, no está como extendido, sino que está como que así. Entonces eso lo obligaba a tener que apoyarse sobre sí mismo, ¿sabes? O sea, no es como que esté extendido bien padre, sino que tenía que apoyarse sobre sí mismo. Entonces, de alguna manera eso lo obligaba a siempre estar haciendo fuerza, como que siempre estar sobre su propia fuerza apoyado en sí mismo. Entonces, eso se me hace muy interesante como aún en sus últimos momentos Jesús estaba firme. Se me hace muy interesante que, y está bien loco, y yo le pido a Dios que me ayude, porque dice la Biblia, dice las profecías que como oveja fue llevado a la matadero. Así es. Enmudeció delante de nuestras criaturas. Él pudo haber dicho, está bien loco, porque nosotros decimos bien fácil que Jesús cargó su cruz y fue a morir. Así es. Pero imagínate qué tan más fácil hubiese sido que Jesús simplemente hubiese tirado la cruz y hubiera dicho, estoy harto de ustedes. Estoy harto de ustedes. Estoy harto de ustedes. He estado... Pues fruity, he estado bendiciéndolos, he estado ayudándolos, vine a perdonarlos y ustedes así es como pagan. Entonces es muy interesante porque justamente nosotros muchas veces fallamos en imitar a Jesús, y muchas veces
nosotros por cualquier cosita que nos hacen, ayer justamente estábamos jugando y yo sin querer tomé a Basti, entonces cuántas cosas no le hacemos a nuestros hermanos, cuántas cositas que son insignificantes comparadas a todo lo que Jesús hizo, y en esas cositas insignificantes queremos tirar nuestra cruz y decirle a Jesús, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites esto? Cuando Jesús dice, bro, me dieron latigazos, me dieron con una lanza, pasé ese sueño, hambre, y enmudecí delante de nuestros. Exactamente. Entonces se me hace muy interesante cómo de principio a fin Jesús es un ejemplo de todo. Exactamente. No hay un momento en la vida en el que Jesús se haya escondido y haya dicho, da igual quién es esta vez. No, Jesús en todo momento fue auténtico y siempre tuvo una gran relación con todo. Totalmente, amigo. Y con eso como lo estamos hablando, ahorita que hice la referencia esa de Fruity Duty que fue de Drake y Josh, me acordé del documental nuevo que salió, tan impresionante, que no lo he visto, pero he visto resúmenes y he visto de este tipo de cositas, y pues nos habla de todo este cochinero, este maranero, este semillero de abusadores que había en esta empresa Nickelodeon. Y lo que quiero rescatar de esto es que tantas personas que en el mundo que no sabemos que han pasado por cosas horribles, y como tú dijiste, hay tantas personas que tiramos la toalla por las cosas que hemos vivido. Hace algunos días, bueno, ya meses, que yo hablaba con mis alumnos, me decían, ¿por qué usted cree en Dios? Yo les dije, bueno, la verdad es que yo lo comprobé. O sea, ¿a qué me refiero con lo comprobé? A que me dejé impresionar por el único Dios todopoderoso. Mi vida está plagada y manchada de esta experiencia con Dios. Y una chica me acuerdo que me dijo, bueno, profe, así me pasó a mí, pero al revés. O sea, todo lo que he vivido me lleva a creer en Dios por todo el sufrimiento que yo pasé. A lo cual me llega a pensar justamente esto que pasó en Nickelodeon, tantos abusos psicológicos y de otros temas que a lo mejor alguien puede decir, si hay un Dios, ¿por qué permite esto? Sin embargo, tenemos a este Jesús en la cruz que experimentó ese abuso del que tú estás sufriendo o que tú has sufrido o que alguien ha sufrido. Lo que me encanta de Jesús en la cruz no solamente que carga nuestros pecados, que eso es la mayor bendición que tenemos, pero también que Él nos entiende. O sea, si alguien sabe de dolor, creo que es Jesús. Si alguien sabe de tener sed, tiene que ser Jesús. Si alguien sabe de sentirse solo, my friend, tiene que ser Jesús. Él se siente solo en los últimos momentos de su vida y entiende cómo nos sentimos al instante de cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que es una prueba suficiente para que sepamos que Jesús nos entiende y nos ama y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero saber lo que va a sentir Jaciel, Ari y todos aquellos que van a sufrir. Yo quiero sentirlo, porque solo al sentirlo puedo comprender y ofrecerme sacrificio. ¿Sí? Sí, me encanta cómo la figura de Jesús es un héroe cercano, es un Dios cercano. Es un Dios cercano. Y me gusta mucho porque es justamente Moisés que, claro, están a punto de pasar la tierra prometida, el tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios. Es muy genial que Moisés está hablando acerca de esta ley de Dios y hace una reflexión y dice, oh Israel, ¿qué otro Dios hay que esté tan cerca de su pueblo? Que el mismo Dios habita justo en medio de su pueblo. Entonces se me hace muy genial que justamente Dios nos hace la invitación a cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores, de acercarnos a Él. Y se me hace muy genial como en cada culto, en cada reunión, vaya la iglesia, en cada reunión, de la misma manera podemos decir lo mismo que Moisés. ¿Qué otro Dios hay que esté tan cerca de su pueblo? Que haga sanidades, que haga tantas cosas, que trabaje en el espíritu de cada uno de nosotros. Me encanta cuando las personas están dando su testimonio, porque a veces digo, Dios, ¿qué es el hombre para que decidas mostrar en tu gloria? ¿Qué somos nosotros para que hagas tantas cosas? Para que tengas memoria de él. Y es asombroso cómo Dios, pudiendo ser distante, pudiendo enviar o hacer cualquier otra cosa para pagar nuestros pecados, decide ir él mismo. Entonces es bien loco porque ¿cuántos de nosotros decimos, no, pues yo no lo hice, no, pues yo no tengo culpa, no, pues que la haga como quiera, tengo mis problemas, bro, tengo una tierra de la cual ocupar. Exactamente. Dios, no le importa eso, dice, bro, voy a ir yo mismo. Quiero que vean qué tanto los amo, que en vez de mandar a cualquier ángel, a cualquier otro, voy a ir yo mismo. Totalmente. Entonces es muy interesante cómo la tierra debería sentirse honrada de que el creador de todo la pisó. Exactamente. Y justo como tú le dices, o sea, ¿qué es la vida del hombre? Para que, dice la palabra, ¿qué es la vida del hombre? Para que tú tengas memoria de él. O sea, nosotros somos tan insignificantes y sin embargo Dios dice, ¿sabes qué? Voy por ti. Algo que me pasó a mí el día de la Semana Santa, el día de la Santa Cena, además de casi ahogarme, por cierto, es interesante, casi me ahogo con la galleta de la Santa Cena, pero así estamos, ¿verdad? Algo que me asombra es que cuando yo estaba en la Santa Cena, pues uno tiene que estar como que enfocado en Cristo, ¿verdad?
estoy enfocado. Yo le preguntaba a Dios, tú no tenías necesidad de hacerlo, o sea, ¿por qué? Y fue como que el mismo Dios diciéndome, porque me acordé de ti, porque me acordé de cada uno de ustedes, por eso lo hice. Y eso no me acuerdo que me llenó tanto de changos, o sea, fue de no manches, yo, ¿qué culpa? O sea, no, o sea, ¿por qué te acordaste de mí? ¿Sí me explico? A eso me refiero. Y la palabra dice, Él nos conoce incluso antes de haber nacido, Él sabía nuestro nombre, nos hablaba por nuestro nombre, y por ese amor que ya había conocido acerca de nosotros, por eso se entrega Él mismo. Hace mucho tiempo el pastor Servando preguntó, ¿por qué Dios nos manda un ángel? Puedo haber hecho eso, entonces manda un ángel o alguien en representación de, pues tú amigo, dale, no. Pero no, justo como tú dijiste, el amor que sintiera, yo tengo que hacerlo, ¿sí me explico? Y se pone en esa posición y muere como todo un ser humano. Dice la palabra que en todo fue tentado, pero fue sin mancha, sin pecado. Y es lo que a mí me llama la atención de esos 3 días, porque, o sea, muere el viernes, supongamos, bueno, muere un día, y luego el siguiente día se le conoce como silencio. O sea, todos estaban de luto, además de que en aquel entonces era, como lo predicamos, era día de santificación, día de como que nadie hace nada, era su día, ¿verdad? Los judíos no hacían nada. Por lo tanto, este día creo que nos debe o sea, refleja qué tan duras son las pruebas. Leí una predicación, escuchaba una predicación que hablaba de esos 3 días. O sea, las bendiciones siempre venían en 3. ¿Ok? Pero el problema es que tú no sabes en qué día vas. ¿Ok? O sea, el primer día creo que lo puedes distinguir de que aquí inició el problema, pero no sabes qué tan largo va a ser ese segundo día de silencio. Y yo me ponía a pensar acerca de los apóstoles, de las mujeres que extrañaban a Jesús, que habrán pensado ese segundo día. De changos, o sea, sí murió. O sea, piénsalo. O sea, tienes a Jesús todo el tiempo y de repente él te dice, ¿sabes qué? Pues voy a morir. Muere. Ay, sí murió. Sí murió y te quedaste. Y ahora, o sea, piensa en ese segundo día y yo decía, wow, o sea, es que qué tan terribles son esos días de incertidumbre, de qué irá a pasar, cuándo irá a llegar el tercer día. O es como cuando tienes miedo en la noche, no sé si te ha pasado cuando eras niño, que tenías miedo en la noche y tú sentías que la noche nunca acababa. Así sentía como que, o así pienso que sentían ellos, como que era un mal sueño que nunca terminaba. O sea, ¿cómo lo ves tú esa parte de Abril? Sí, creo que una de las cosas que podemos sacar acerca de la resurrección de Jesús es que tienes que atravesar la oscuridad para ver el amanecer. Entonces, es muy curioso, es muy curioso justamente cómo es esto este sábado de silencio, este día de reposo. Justamente podríamos decir que de alguna manera Dios decidió descansar, así como decidió descansar en el 7º día de la creación, decidió descansar porque la obra ya estaba hecha. Wow. Los pecados ya estaban pagados, ya estaba lista toda la obra, lo único que hacía falta era resucitar. Totalmente. Pero para eso faltaban algunas horas. Todavía le faltaba a los discípulos pasar un poquito más de oscuridad para que este entendimiento, estas tinieblas espirituales fueran disipadas con el conocimiento de la resurrección de Jesús. Y esto me lleva justamente a nuestro querido hermano en Cristo, Dídimo, que probablemente tenía un gemelo o 2 o 3. Pues, la locación de verdad, Dídimo, sí, el gemelo, a lo mejor se parecía a mucha gente. A lo mejor el Twinkie. El Twinkie es. El Twinkie. Si fuera bonito, ¿cierto? No. Bueno, el Twinkie, el Dídimo. Es muy interesante cómo justamente podemos ver que Tomás estaba en esas tinieblas espirituales. Cómo Tomás no creía a pesar de que todo el mundo le daba testimonio de la resurrección de Jesús. Pero entonces, aparece Jesús y se toca mi costado, toca mis manos. Entonces, justamente tú sacabas esto de esta porción de la palabra. Decías acerca de cómo Jesús incluso utilizó la duda de Tomás para hablarnos a nosotros ahora en nuestros tiempos, diciéndonos que aún todo aquel que cree sin haber visto es dichoso. Entonces tú y yo que hemos creído en Dios sin haberlo visto directamente con nuestros ojos, somos iluminados por la vida de Cristo y somos aún más dichosos que aquellos que lo vieron ahí. Exactamente. Oye, yo decía, o sea, hay un pasaje en la Biblia que dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise quitarte como la gallina con tus polluelos y tú nunca quisiste? Ese es su mismo. Jesús llegó a los judíos con el afán de salvarlos, pero no nada más a ellos, sino salvar a todo el mundo. Y estos judíos, este pueblo de Israel fue el que lo rechazó y al final decide como que, ¿me explico? Negarlo. Algo que aprendí por ahí fue que una pregunta es, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús?
¿Los religiosos? Los romanos, bueno, son preguntas que finalmente están bien planteadas, de quién mató a Jesús. La realidad es que no fueron ni los judíos, ni los romanos, ni siquiera el ser humano. Fue él mismo dando la vida, ¿sí me explico? Hay un pasaje en la Biblia que dice Jesús, nadie me quita la vida, yo la entrego por amor. Y eso me encantó porque fue Jesús sabía desde el principio, voy a ir, me va a rechazar mi pueblo, y aún aunque me rechace, voy a estar ahí y para ofrecerme sacrificio. Hoy en la mañana les decía que la resurrección es ese ticket de que, hey, ya fue todo pagado. ¿Sí me explico? Es el ticket de compra de la deuda pagada del pecado. Y si Jesús muere, pero no resucita, entonces en vano es todo lo que hacemos, en vano es esta creencia que tenemos acerca de Jesús. Porque si Jesús no resucita, de nada sirve nada. Y justamente en la mañana les decía que en la resurrección de Jesús, todo tiene sentido, la vida tiene un propósito, tiene un sentido. Si Jesús no resucita, no servirá de nada, ni siquiera este podcast servirá de algo. Entonces la resurrección de Cristo nos llena de esperanza y sobre todo sigue mostrándose como un Jesús victorioso a través de la muerte. Bueno, sobrepasando la muerte, mejor dicho. Sí, hay un libro que se llama Las Crónicas de Narnia, que es escrito por un autor cristiano. Lewis. C.S. Lewis. Y me encanta cómo toda esta historia de las Crónicas de Narnia es una alegoría o es un reflejo de lo que es la Biblia. Entonces se me hace muy genial que Aslan, que es como una referencia a Jesús, es un león que justamente tiene que morir en sustitución de un niño. Me encanta porque el niño se llama Edmond. Sí. Entonces en todo el libro Edmond es un llorón, se la pasa quejándose, lo odias, es malo con la gente. Entonces me encanta cómo al final la bruja, la villana, dice: alguien tiene que morir porque pues, él es un traidor. Pero entonces Aslan, que es el león, dice: yo voy a morir por él porque aquel que nunca ha hecho un error puede pagar por aquel que ha cometido un error. Entonces se me hace muy genial cómo Aslan justamente decide atravesar este camino, este viaje, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un momento en el que hay dos niñas que lo están siguiendo, que son los protagonistas del libro. Entonces Aslan pueden verlo triste. Y me encanta porque Aslan le dice: pongan sus manos sobre mí para que pueda sentir que están cerca. Entonces esto se me hace muy genial porque podemos ver que Aslan es un reflejo de Cristo. Y ese es un reflejo de cómo Cristo, antes de padecer en la cruz, le dice a sus discípulos: por favor, oren conmigo. Sí. Le dice: siento en mi alma una tristeza de muerte. Entonces los discípulos se quedan dormidos. Entonces me encanta porque Jesús lo sabía todo. Ajá. Pero imagínate estar orando y de repente llegar y tú sabiendo: esto se queda dormido. Y luego llegar y ¡sí, está dormido! Me encanta la paciencia con la que Jesús atravesó las cosas. Me encanta la tristeza con la que Jesús padeció, porque Jesús pudiendo simplemente librarse de sus ataduras tan fácil, Jesús pudiendo tirar los clavos tan fácil, decide no hacerlo justamente para ser un ejemplo para nosotros y justamente para pagar por aquello que nosotros deberíamos pagar, pero que nunca pudimos hacerlo. Totalmente, amigo. Y ya creo que ya estamos cerrando el círculo, ya pasamos el día de que murió Jesús, pasamos este sábado de silencio, este domingo de resurrección, y como les decía, de nada sirve que Jesús haya muerto si no resucita. Y es que, como lo mencionamos hoy en la mañana, hay tantas pruebas de que Jesús resucitó, que se me pasó de hecho decirlo en la predicación del día de hoy, pero en la Biblia se dice que se mostró a más de 500 personas después de la resurrección. Y eso es lo que a mí me encantaba, porque es que ahí está la prueba de que Jesús resucitó, ¿así me explico? Y me acuerdo de un debate que tenían un ateo y un cristiano, en el cual decía: ¿cómo sabe que Jesús resucitó? Y él decía: porque hay más de 500 personas que lo vieron y tenemos como 12, 15 fuentes de personas que narraron sobre Jesús después de la crucifixión, después de su resurrección. Cuando, por ejemplo, de Alejandro Magno solo tenemos un referente, ¿sí me explico? Y sin embargo creemos que existió Alejandro Magno, ¿sí me explico? Entonces lo que quiero decir es que Jesús resucitó, creo que mejor dicho, no hay dudas de que hubo un Jesús que murió, pero también pienso que no debería haber dudas de que hubo un Jesús que resucitó venciendo a la muerte. Como repito, si Jesús no resucita, en vano estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo lo he dicho un montón de veces, para mí la vida no tiene sentido, solo a través de Cristo tiene un sentido genuino en el cual me encuentro satisfecho, me encuentro completo, me encuentro, ¿cómo dice? Pleno, exactamente, la quería, no plano, pleno. Exactamente. Pero sí, entonces
creo que es eso. Este domingo, más allá de quebrarse huevitos y lo que sea, creo que es un buen momento para encontrar lo que se había perdido, que no es ese huevo, sino esa comunión con Cristo y como que reencontrarnos con el Padre. La palabra dice que Jesús es justamente intercesor, es este puente entre los otros seres humanos y el Dios Todopoderoso. Sin Jesús no podemos ni siquiera acercarnos a Dios por nuestros delitos y pecados, pero es a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y tenemos acceso al paraíso y tenemos acceso a la comunión con Dios. Sí, al final del día seamos como esos huevitos, dejémonos encontrar. Dejémonos encontrar. Y una vez que todo nos encuentre, dejémonos quebrar por él, por su presencia, para finalmente ser hechos nuevos, una nueva criatura. Totalmente. Como dicen las playeras de 1 Corintios. Justamente dice la Biblia que he aquí, una vez que creemos en Cristo, las cosas viejas pasaron, Aquí todas son hechas nuevas. Tuvo un momento de y se me hace muy genial, para ir cerrando. Se me hace muy genial la historia del ladrón, siempre me encanta la historia del ladrón. Que es un criminal, está crucificado, está pagando lo que hizo, pero justo decide creer en Cristo y Cristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces me encanta cómo de alguna manera Jesús le está diciendo: bro, ya no eres un criminal, ahora eres hecho nuevo, eres una nueva criatura. Entonces como Jesús viene a cambiar nuestra identidad. Justamente antes de Jesús la vida no tiene sentido, es un ciclo interminable de trabajo y ya. Pero justamente viene Jesús y, oh sorpresa, la vida ahora tiene sentido, la vida ha adquirido otro color, otra tonalidad, otro olor. Entonces me hace bien genial justamente cómo Jesús habla a nuestra alma y decide despertarnos de toda esta aburrimiento de la vida. No, y nos saca y decide sacarnos de la Matrix. De la Matrix. Totalmente muy fuerte. Es muy interesante porque a veces decimos: hay tanta evidencia histórica de que Jesús resucitó y hay tanta gente que no lo cree, pero justamente creo que de aquí podemos sacar algo, y es que los datos científicos le hablan a la mente, pero no le hablan al alma. El único que le habla al alma es Dios, y el único que puede hacerte creer en Él es Dios. Entonces démosle una oportunidad a Dios, despeguémonos del celular, despeguémonos este domingo de resurrección, despeguémonos de esos huevitos, no que sean esos huevitos para comer, entonces. Wilkin Season. Creamos en Jesús, entreguémonos a Jesús. Totalmente, como esto, que dejémonos quebrar por ese amor del Padre a través de Cristo. Algo con lo que me gustaría cerrar es algo que tú dijiste, o sea, dejémonos encontrar, pero, o sea, estemos dispuestos a ser encontrados. ¿A qué me refiero con esto? Hay tanta gente que dice: no, la religión es falsa, no sé qué rollo, ¿verdad? Pero yo siempre digo: ¿qué pierdes si decides experimentarlo? Total, si lo decides experimentar y resulta que es falso, entre comillas, pues no perdiste nada. En cambio, si descubres que es real, creo que ganaste más que cualquier persona del mundo. Algo que me encanta de la Biblia que dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Yo llevo años pensando en ese texto y yo decía: ¿se referirá a que cuando Dios da dinero te satisface? Pero me decían: pero no puede ser, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿a qué bendición se refiere? La bendición que se refiere esta palabra es que no se trata de cosas materiales, sino que la bendición es en Cristo. Cuando descubres a Cristo y entiendes el sacrificio y vives una vida a través de la gracia que nos otorga Cristo, entonces no hay dinero, no hay riqueza, no hay fama, no hay nada que pueda llenar ese vacío más que esa gracia, ese amor de Cristo. Por eso en este domingo de resurrección, anímate no solamente a creer que Jesús resucitó, sino anímate a resucitar tú de esa vana manera de vivir, porque la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahí les va, que conozco a una persona, a un ser que resucita gente de entre los muertos y te puede llamar y decir: Lázaro, bien fuera, como aquella historia, ¿verdad? Que me encanta también esa historia. Pero creo que experimentarse, hay un canto que, en una ocasión de Funky Redimidos, Funky Redimidos o Funky Underground, no me acuerdo, que dice: el asunto no es llegar primero al estanque, sino es querer sumergirse en el estanque. O sea, tú puedes estar cerca de una iglesia, tú puedes decir: yo creo en Dios, pero el asunto no es eso, es querer vivir una vida a través del propósito de Cristo, que es aceptándolo en tu corazón y creyéndolo que Dios lo levantó de entre los muertos. Para más información, debemos hacer los dos sitios, pues ahí lo tienen, entregámonos a Cristo. Un bonito domingo de resurrección. Bonito, Un domingo de podcast. Es muy curioso porque desde el año pasado hemos estado dando duro a podcast. La cosa no es empezar, la cosa es mantenerse. mantenerse. A veces estamos con el casi.
Sí, pues, güey. Pero ya que estamos aquí, decimos, Pero, my friend, Bro. todo lo puede Cristo que me fortalece, Bro. my friend, todo lo puede Cristo que me Bro. fortalece. Pero sí, este fue el domingo de resurrección, espero que hayan disfrutado, que hayamos aprendido. Y si usted no se ha congregado, si usted no ha tenido el tiempo para reflexionar acerca de Cristo, si resulta que ya es lunes, que a usted se le pasó chinchero sobre ya es lunes y Ay. ahora qué voy a hacer, ay, pues en ese momento que usted está escuchando esto, entregue su vida a Cristo y sobre todo reflexione del mayor sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Hay un canto hermoso que le canta el hermano Julio Belgar, que fue el que escuchamos cuando estábamos tomando la Santa Cena, y fue Preciosa Sangre. Entonces les recomiendo que escuchen ese canto, aprovechen estas formas artísticas que Dios nos ha regalado para acercarnos a esa visión que tiene Dios acerca del sufrimiento, del sacrificio que hizo. Jesús te ama, Dios te ama y por eso murió por ti, por mí en la cruz. Pero no se quedó ahí en la tumba, sino que se levantó entre los muertos como todo un rey victorioso y rey vencedor. Ahí lo tienen. Ofrece algo más que quieras comentar, que quieras atribuir a este podcast. sí, al final del día. Al final del día me encanta porque la historia no termina ahí, sino que Jesús dijo que va a volver. Exactamente, no. Entonces, esperemos a Jesús, mantengámonos fieles a Él. Y si tú quieres, de la misma manera que nosotros esperar a Jesús, solamente tienes que creer en Él como tu Salvador y automáticamente serás parte de esta bonita comunidad de hermanos en Cristo. Y tendrás tu ticket pagado. Exactamente, fíjate, ya por eso hablando, cuando la gente a veces me dice, ¿cómo es ir al cielo? Y digo, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y listo. Como que dicen, ¿qué? ¿No tengo que hacer nada más? ¿Qué? Y a veces suena tan increíble que decir no hacerlo. La simpleza. Exactamente. ¿Cuál es el truco? No hay truco, o sea, me encanta cómo este ladrón lo acepta, o sea, sin más, y está la cruz y dice, ¿sabes qué? Lo acepto totalmente, y es justamente así, o sea, no es nada más, es simplemente eso. Ya vendrán después lo que tengas que Dios, dice la palabra, Dios hace el querer como el hacer, entonces Dios te pondrá lo que tienes que hacer más adelante. Y claro que sí, acércate a una iglesia, acércate a alguien que conozca a Dios para que te guíe en este camino hacia la salvación. Y pues ahí lo tienen, este fue el domingo de Resurrection con la terapia teológica de Desierto Podcast. Pues ahí lo tienen, síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, en Facebook. Pero lo más importante, como cada semana y como cada año, my friend, ya suenan. ya suenan. Como cada año sigan a Cristo. That's right, my friend. See you later, alligator. Sí.